¿Han oído hablar del efecto bola de nieve? Sobre cómo una pequeña cosita como podría ser una bolita de nieve, por simple efecto de la gravedad va creciendo y creciendo hasta hacerse una gigantesca bola de nieve. Pues John Wick es un ejemplo del efecto bola de nieve, como la muerte de su perrito desencadenó una masacre de muertes y muertes y muertes durante 4 películas completas. Como un hecho así traumó tanto a Jonathan al punto de desencadenar el instinto más primitivo del ser humano, la violencia. Bueno, hoy veremos la primera entrega, cómo un cincuentón Keanu Reeves se puso en los zapatos del asesino desalmado que había cambiado gracias a un perro, pero por culpa de algunos tuvo que enseñarles quién es el verdadero jefe aquí. Aparte que no manches, si la película lleva su nombre en todo el título. La historia comienza mostrándonos a John triste, meditabundo y sobre todo apuñalado, viendo un vídeo de su querida esposa. Aunque para llegar a este punto vamos a retroceder un poco, al punto donde su mundo entero se derrumba, la muerte de su esposa. Justo en el día de su entierro lo visita su viejo amigo el duende, Marcus, el cual veremos varias veces durante el resto de la película. Al día siguiente de esto le llega una entrega con ojito con ese gesto. Según entendí, esto de quedarse con el lapicero era porque su instinto violento estaba brotando nuevamente poco a poco, y quería quedarse con este objeto como arma instintivamente. Bueno, resulta que este paquetito es el de un bonito perrito dejado por su esposa antes de morir, el cual deberá cuidar y amar. A la mañana siguiente notamos unas sutiles referencias relacionadas a la ausencia de su esposa en la casa, como que John prepara aún 2 tazas a pesar de ahora estar solo en la casa. Vamos un poquito más tarde y parece haber invertido su tiempo en pasear con su auto, no sin antes llenar su tanquecito de gasolina. Justo ahí se topa con unos tipos rusos, y fijémonos en este sobre todo, Joseph Tarasov, o Joseph para los amigos. A Joseph le interesa el auto de John, pero este ni de broma piensa venderlo. Aparte que mira, había venido de comprarle muchísimos juguetes a su perro. En verdad hubiera sido un gran dueño, John. Lástima que te lo tendrán que matar en la siguiente escena. Y justamente así sucede. Por culpa de que John se negó a vender el auto, Josephcito junto a su gente, que al parecer pertenecían a una mafia rusa, van a su casa, la destruyen, noquean a John y matan a su perro. Y esa fue la peor decisión que le pudieron haber hecho a Jonathan, ya que una vez despierta se pone a limpiar el desastre mientras Joseph iba con Aurelio para que le diera papeles falsificados del auto. Aurelio no acepta, pues sabe a quién le pertenece ese auto, y en lugar de ello le tira un quiño a Josephcito y le dice que vaya a volar y que no le dará nada. Justamente el mismo John también va ahí más tarde con la ropa ensangrentada. ¿Y qué esperaban? Es el mismísimo John Wick. Podría ir desnudo por la calle y yo lo seguiría respetando. Bueno, la cosa es que Aurelio le da un auto a John no sin antes decirle que Joseph es hijo de Vigo Tarasov, dueño de la mafia rusa para la que Aurelio trabajaba. Vigo más al rato llama a Aurelio y se entera de lo que ha hecho su hijo, por lo que manda a buscar a Joseph y le advierte de John, llamado como Baba Yaga, pero no como el tipo de la bolsa, sino el tipo que asesina al hombre de la bolsa. Y si no has entendido esta comparación porque nunca en tu vida te han mencionado sobre Baba Yaga, sería como si John Wick fuera el tipo que le hacía bullying a Rambo y Superman en el colegio. Imagina que es tan peligroso que el mismísimo jefe de la mafia rusa lo llamó personalmente para disculparse por la tontería que hizo su hijo, pero como a John ya no le importa nada en este momento, se la suda completamente y cuelga el teléfono. Y con esta escena de John bañándose vemos cómo se limpia de su humanidad, de la poca paciencia que le quedaba. El recuerdo de un hombre amoroso y amable se ha ido, y ahora solo queda John Wick. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a... Podemos hablar de que John Wick es un maldito profesional. No gasta ni una sola bala, no lo piensa 2 veces y remata a quien sea. Hasta la policía le tiene miedo y pasan por alto de que haya un cuerpo en toda su sala. Bueno, una vez acabado todo este caos, John se prepara para ir a por Joseph, y Vigo al saber de esto se prepara para detener a John, en este caso ofreciéndole $2 millones a Marcus a cambio de que lo mate, a lo que Marcus acepta, por lo que prepara su francotirador y va a empezar su labor. Mientras esto sucedía, John estaba de visita en el Continental, el hotel secreto para mafiosos, asesinos y similares. Aquí también se hospedaba Perkins, que recuérdenla porque aparecerá más de una vez durante el resto de la película. Una vez llega a su habitación, deja sus cosas y va al bar para mafiosos, asesinos y similares, donde hasta la gente se sorprende de verlo con heridas en la cara, lo que obviamente nos quiere decir que John era más letal de joven, y que simplemente se ha hecho más débil con la edad. Aún así, este señor causará una masacre tras otra
otra durante 4 películas. Pero me estoy saliendo del tema. Resulta que aquí, con ayuda del señor Winston y su amiga la mesera, se llega a enterar de que Joseph estará en el Círculo Rojo, una discoteca que por alguna razón tiene una piscina incluida. Aquí ya todos los secuaces de Viggo estaban esperando a John, pero esto a él le valía completamente, por lo que solo con un chalequito y su pistola se prepara para todo. Y como estamos en una discoteca, pongamos una musiquita para acompañar toda la matanza. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Me gustaría remarcar que en el momento justo donde Joseph ve a John y ambos están frente a frente, se puede ver cómo en ese momento acabas de entender que estás frente a un asesino real y a un Gil con un arma, como sea. Al final John mata también al amigo de Joseph, Victor, por lo que el chico al fin entiende lo que se metió cuando mató a aquel perrito. Una vez está a salvo, pero no por mucho tiempo. Y como Joseph logró escapar, John procede a hacer lo mismo, aunque con unas heridas graves de por medio, por lo que va con el médico del Continental para que lo alivie y se meta un descansito temporal. ¿Y recuerdan a Marcus? Pues justo ahí hace su aparición, aunque sorpresivamente falló la bala, ¿o no la falló? Pues no, era para alertar a John y que este se diese cuenta de que Perkins planeaba matarlo para quedarse con el dinero por su cabeza. Al final la logra inhabilitar, no sin antes que le dé información sobre Viggo que lo llevara a una iglesia. Toma balazo al padre, pero que no pande el cúnico, que todo este lugar era una coartada, ya que Viggo ahí ocultaba todo su dinero, quemando todo para provocar al jefe de la mafia rusa. Esto claramente llamó la atención de Viggo, mientras John lo veía a la lejanía. Pero mientras esto pasaba, el amigo de John llamado Harry estaba cuidando a Perkins, ya que esto no se los dije, pero está prohibido matar gente dentro del Continental, aunque al final es Perkins quien rompe las reglas saliéndose y matando a Harry. Volviendo con John, al final decide lanzarse contra los mercenarios de Viggo, obviamente saliendo ileso de ahí, y... no salió ileso. Bueno, una vez John despierta vemos que está por fin atrapado por Viggo, quien realmente está enojado por él porque quemó todo lo de su iglesia, no por lo de su hijo. ¡Qué gran padre, caramba! Pero casualmente aparece Marcus a la lejanía, ayudando a John con un disparo y permitiendo que nuestro violento amigo siga en su misión. Cabe resaltar que justo ahí John por fin se atreve a declarar que el momento en que le arrebataron a su perrito fue cuando perdió toda la esperanza en continuar, cómo perdió todo amor que sentía hacia alguien, cómo el último regalo y legado dado por su esposa fue arrebatado de sus manos en solo horas, y ahora solo queda el mercenario con cabello de librito que vemos hoy. Ahora John recontra choradazo va contra Viggo, atrapándolo y diciéndole dónde está Joseph con tal de que lo deje vivir. Al parecer estaba escondido en Brooklyn, resguardado de toda amenaza y rodeado de mucha seguridad. Pero ya sabemos lo que John hará igual. Va, mata uno por uno a todos y al final hace lo mismo con Joseph por fin. Pero las cosas aún no han concluido, no señor, pues Viggo por lo que le hizo a su hijo decide cobrar venganza contra Marcus, pues se enteró por Perkins que le estuvo ayudando con su francotirador en 2 ocasiones, causando así la muerte del Duende Verde. Aunque de Perkins también por romper las reglas en el Continental, no se olviden. Ahora John, enojado por la muerte de su amigo, decide dar caza a Viggo, siguiéndolo hasta un depósito donde luego de muchas más muertes, decide hacer un mano a mano contra él, y terminando así con el jefe de la mafia rusa, pero también quedando moribundo, y de esta manera volvemos a la escena inicial de la película, con un John cansado luego de tanto vivir, pero que sigue firme en vivir. Así que para iniciar de alguna u otra manera su nueva vida, se roba un perrito que justo estaba por ser sacrificado de una perra cercana y teniendo así un nuevo amigo el cual cuidar y amar, dando fin así a esta película. Puedo decir que este será solo la punta del iceberg de un largo camino de muertes, mucha acción, gran parte de ella hecha por el mismísimo Keanu Reeves, y sobre todo, como lo dije en el título, todo empezó con la muerte del perro, la cual inició toda una masacre. No se olviden que este será el inicio de una reseña de 4 películas repasando cada uno de los capítulos. Ya nos veremos en mi canal de gameplays con un nuevo video, y luego de eso, la reseña de John Wick capítulo 2. En fin, muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó, sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción, y nos vemos en la siguiente reseña. Chau chau.